en el Evangelio y era oveja, yo nunca escuché este mensaje. Nunca lo he escuchado. He escuchado distintos mensajes. He escuchado la presencia de Dios. He escuchado un sinnúmero de mensajes. Pero nunca he escuchado este mensaje. O este tema. Los pecados de omisión. Y muchos pastores nos predican esto. Dios no se lo ha revelado todavía porque todo es por revelación. Todo se mueve por revelación. La palabra revelación significa lo que Dios te muestra o lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Usted y yo tenemos que caminar en revelación, no en emoción. La revelación te muestra lo que Dios va a hacer contigo. La revelación te muestra por dónde ir, por dónde caminar, y a su nombre. Por eso el hombre que vive en revelación vive en comunión con Dios. Cuando Dios se le revela a usted y a mí, quiere decir que Dios va a hacer algo en tu vida y en mi vida. ¿Vive o no vive? Por eso que usted como cristiano y yo como pastor, por la misericordia de Dios, debemos que caminar en revelación en lo que Dios nos muestra y a su nombre. Por eso que hay que decirle a Dios que Dios nos muestre en oración, en sueño, que Dios nos revele su secreto en nuestra vida. Porque sin revelación no hay comunión. O si no hay comunión, no hay revelación. Por eso que el hombre y la mujer que vive constantemente metido en la presencia de Dios o buscando de Dios va a vivir en revelación. Dios le va a revelar su secreto. Dios le va a mostrar cosas. Dios le va a enseñar cosas que Él quiere darte a tu vida. ¿Vive o no vive? Denle un aplauso al que vive. Y a su nombre. Dígale, Padre, vive en revelación en mi vida. Dígale, Padre, muéstrame tu revelación a mí. Quiero vivir en revelación. No quiero caminar en emoción. Quiero caminar bajo tu guía, Espíritu Santo. Dígale, quiero caminar bajo tu guía, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Los pecados de omisión. ¿Qué son estos? Pastor, ¿usted ha escuchado los mensajes de omisión? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir pecado de omisión? Omisión es tipo omitir. ¿Ya? Algo pequeño, mínimo. ¿Qué más significa? Es su nombre. La palabra omisión significa olvido, descuido, falta y laguna. O sea, como dijo usted, algo mínimo. Pero que algo mínimo puede causar cosas grandes. La Biblia dice que la lengua es un miembro pequeño que puede causar cosas grandes. Y es su nombre. Por la lengua, usted y yo, dice la Biblia, que podemos incendiar un bosque. Eso dice la Biblia. Dice también la Biblia que el timón que lleva el barco es pequeño, pero hace muchas cosas grandes, y es su nombre. En la Biblia también dice que la fe es como un grano de mostaza, es pequeña, pero a medida que crece, puede hacer cosas grandes, y es su nombre. O sea, todo lo pequeño a veces en nuestra vida puede ser grande, y es su nombre. Dar un aplauso a Dios. Y usted y yo lo estamos ignorando, aunque usted no lo crea. La palabra omisión significa olvido, descuido, falta, laguna, o sea, me descuido, me olvido. No hago caso, se me pasa por alto, y es su nombre. Quiere decir hacer el mal sin usted saber, y es su nombre. De nuevo le digo, quiere decir que usted hace mal sin usted saber. ¿Por qué? Porque usted no sabe. Eso significa un pecado de omisión, que usted está haciendo lo malo, pero sin saber que es malo. ¿De dónde vive? Denle un aplauso a Cristo. Ejemplo, usted miente, usted sabe que eso es malo, pero usted lo hace, ¿sí o no? Ese es otro pecado. Ese pecado se le llama un pecado de comisión.
Dios no vive, que más después, si Dios lo permite, vamos a estar hablando. Ese se llama pecado de comisión, lo que usted comete a diario. Dios no vive. Pero la omisión es un pecado que usted lo hace sin saber, y en su nombre. O sea, hacer el mal sin saber. Les debo leer, repito. Por eso que la Biblia dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado como pecado. Es un pecado que ocurre en usted y en mí cuando sabemos hacer algo que es correcto y no lo hacemos. ¿Y a su nombre? Amén. O sea, usted sabe que es correcto y no lo hace. Es un pecado de omisión que puede causar cosas grandes o puede estar interfiriendo o en la comunión con usted, con Dios. Y a su nombre. Dios no vive. De nuevo le digo, es un pecado que ocurre por algo que sabemos que es correcto y lo hacemos. Y a su nombre. Y eso puede estar causando una interferencia entre Dios y usted, y entre Dios y mí. ¿No vive? Era un aplauso al que vive. Hubiese sido bueno que los hermanos estuvieran aquí. Esto es algo poderoso, pero así es, pues. Solamente Dios permitió que sea para usted en este día. A veces el enemigo usa las circunstancias o a veces las personas no saben de lo que se pierde. Un domingo que usted no venga es una enseñanza perdida. Fue algo perdido que usted ya no lo va a poder recuperar. De un aplauso a Dios. O sea, ¿qué significa este pecado? De su nombre. ¿En qué encontramos este pecado? Cuando usted y yo sabemos, no defendemos lo que es justo. Y a su nombre. ¿Qué más es un pecado de omisión? No predicar es un pecado de omisión. Usted sí sabe. La Biblia dice, ay de mí si no anuncio el evangelio. O sea que usted tiene que hablar de la palabra de Dios a su prójimo. Usted tiene que hablar de Dios a quien sea y a su nombre. Amén. Porque si usted no habla, esto es un pecado de omisión. ¿Qué más es un pecado de omisión? Usted no levantarse a orar es pecado de omisión, porque dice, sabe hacer lo bueno y no le hace. Dios lo cuenta como un pecado y en su nombre. No orar, no ayunar, no buscar de Dios. ¿Qué más? No hacer justicia y en su nombre. Eso es un pecado de omisión. Dios no vive. ¿Qué más? No diezmar. Usted sabiendo que tiene que dar a la casa de Dios y no lo hace. Eso es un pecado de omisión porque usted sabe que la obra de Dios se sustenta y usted no lo hace. ¿Por qué? Porque no quiero, porque estoy bravo con el pastor, es cuestión suya, usted y Dios, pero Dios lo va a juzgar a usted. Así que el diezmo, el no diezmar y el no ofrendar es un pecado de omisión y en su nombre también, porque usted sabe que es bueno y no lo hace, usted lo retiene, usted no quiere. O sea, son pecados de omisión que usted y yo muchas veces estamos fallando en Dios. Y son cositas pequeñas, pero para Dios quizás sean cosas grandes. Decía un amigo mío, un pastor, decía, para mí quizás no es pecado, pero para Dios sí lo sea. Digo, no mire. O sea, puede que sea un pecado de omisión, que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Lucas 10:30. ¿Qué pasó ahí? La parábola del buen samaritano. ¿A qué vemos ahí en esa parábola? Vemos un pecado de omisión. Lucas 10:30. Y a su nombre. El no venir al culto. ¿Qué es eso? El no venir al culto, ¿qué es? Eso también, que usted no cree, es un pecado de omisión. Tan solo que usted tenga algo de gravedad, es distinto. ¿Digo no vive? O sea, es un pecado de omisión.
Amén. Sabemos y no lo hacemos. Oiga, yo cuando yo casi nunca me perdí un culto. Los domingos, los sábados, yo los días que podía ir, iba y que era lejos. Yo soy un hombre. Porque quería estar en la presencia de Dios. Porque quería estar cerca de Dios. Yo soy un hombre. Pero hay gente que si no hay culto, mejor para ellos. Lucas 10:30, ¿qué dice? Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Qué más? Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Siga. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Siga. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su carvadura, lo llevó al mesón y lo cuidó de él. Sale el baño. Y al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré. Y en su nombre. O sea, ¿qué pasó ahí con el sacerdote y levita? Ellos vieron al prójimo que estaba tirado en un camino, medio muerto, medio moribundo. Cuando ellos sabían la ley, el sacerdote y el levita ellos ministraban. Y ellos sabían la ley, pero ellos no lo hicieron. Así muchos hombres de Dios y muchos pueblos de Dios que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es un pecado de omisión. Ejemplo, vieron tirado, lo vieron muerto, vieron que estaba ahí y no le ayudaron. Cuando la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice en la Biblia, lo mismo que tú quieres que hagan con los hombres, lo mismo que quieren que hagan contigo, hagan con los hombres. Y es un hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que usted lo mismo que quieren que hagan con usted, usted hágalo. O sea, si usted quiere que sean buena gente como usted, sea buena gente. Si usted quiere que sea dadivoso, sea dadivoso. Si usted quiere que sea amoroso, sea amoroso. Yo soy un hombre. Dice, lo mismo que tú quieres que hagan contigo, hazlo tú también con otra persona. Estos varones vieron al varón que estaba moribundo, muerto, tiraron al piso, no le ayudaron, lo dejaron, pasaron por el camino y ¿qué hubo? No hubo nada. Porque no le ayudaron. ¿Sí o no? No le ayudaron, no hicieron nada, lo dejaron tirado en el camino. Pero pasó un samaritano. ¿Qué significa la palabra samaritano? Dice un buen samaritano. El buen samaritano significa alguien que se conduele, alguien que tiene compasión, alguien que le duele lo que le pasa al otro, alguien que sufre lo mismo que sufre el otro. Eso significa la palabra buen samaritano. O sea, sentir el sufrimiento del otro, sentir el sufrimiento de mi prójimo y a su nombre. Eso significa el buen samaritano. ¿Vive o no vive? Y dice, pasó. Y dice que él se vio, lo cogió, lo vendó, lo curó y lo llevó a la casa de él. ¿Para qué? Para auxiliarlo, socorrerlo. Y ese buen samaritano,
tipifica a Jesús mismo. O sea que Jesús mismo lo sanó, lo llevó a su casa y lo vendó. Y tras eso le pagó lo que tenía que pagarle una persona para que lo cuidara. Por eso que la Biblia dice, me diste desnudo y no me diste de comer. Perdón, me viste con hambre y no me diste de comer. Me viste desnudo y no me diste de vestir. O sea, no me diste. Aquí vemos esta palabra, el buen samaritano, que el sacerdote y levita lo vieron. Y eran personas que me imagino que tenían recursos, pero no le ayudaron. Se hicieron lo de la vista gorda y es su nombre. Así como hay muchas personas que se ven de la vista gorda, ven la necesidad y no hacen nada, y es su nombre. ¿Vivo o no vive? Y así hay muchas personas en el Evangelio. Ven la necesidad del hermano que no tiene un par de zapatos, no le daban un par de zapatos y tienen 5. ¿Vivo o no vive? Y es su nombre. Aquí no hay, no vinieron hoy día. Tienen 10 camisas y ven al hermano o al pastor que no tiene camisa, no le regalan ni una. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios hay mezquindad y egoísmo y avaricia. ¿Vivo o no vive? ¿Por qué? Porque decimos que amamos a Dios, pero con nuestras obras lo negamos. Hay una palabra en Timoteo que dice, dicen que aman a Dios, pero con sus obras no lo demuestran. ¿Vive o no vive? Dios es de hechos. La fe sin obra es muerta. Tiene una producción que vive. Fuerte, fuerte. O sea, que si hay mucha gente en el pueblo de Dios, como el sacerdote y el levita, que ve la necesidad del prójimo y no hace nada. Y tiene, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque no le importa, porque no hay amor por Dios, no hay amor a la obra, y como no es ellos, a ellos qué les importa, ellos su nombre. Pero dice la Biblia, lo que el hombre, oye, dice la Biblia, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Lo que tú haces, te va a hacer. Pero un aplauso al que vive. Fuerte, fuerte en este día. Y es su nombre. O sea, pecados de omisión son pequeños. Usted y yo parece que no pase nada, que no sea nada. Pero son grandes cosas. Pueden traer grandes consecuencias a su vida y a mi vida. ¿Vivo o no vive? Y el buen samaritano le ayudó. Lo llevó a su casa, lo curó, lo vendó. Dios quiere que usted y yo seamos como el buen samaritano. Que ayudemos a nuestro prójimo cuando tenemos, cuando Dios nos bendice, hay que bendecir y es su nombre. Por eso que Dios le abre fuente de ingreso a usted para que usted bendiga a su prójimo y en su nombre. Y hay mucha gente que no ve la necesidad y no ayuda. ¿Por qué? Porque no le importa, vive o no vive. Pero usted y yo dígale, somos buen samaritano. Los pecados de omisión, o sea, es hacer lo bueno y no lo hace. Lea conmigo, Cantares 2:15. Cantares 2:15. Santiago. Cantares. Al lado de Eclesiastés. Cantaros. 2:15.
Cantares 2:15, ¿qué quiere decir? Cantares 2, versículo 15. Cantares 2:15, ¿sí lo tiene? ¿Qué dice? 2:15, libro de Cantares dice: cansados, las zorras pequeñas echan a perder viñas. Casarnos, o sea, que la casen. Cazadnos, las zorras, las pequeñas que echan a perder la viña, porque vuestra viña está en cierne. Es su nombre. ¿Qué significa eso? Que las atrapen. Dice, cásalo. O sea, usted y yo escudriñémonos en qué estamos fallando, dice la Biblia. Las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Aquí está como que le dicen las zorras pequeñas. Significa lo pequeño, los pecados que son blancos, como se dice. Hay gente que dice el pecado blanco, una mentirita blanca, y ese nombre. Dice cazarla y sacarla, porque las zorras pequeñas pueden echar a perder la viña. Y nuestra viña está en cierne, o sea, quiere decir que nuestra viña está recién comenzando y puede echar a perder muchas cosas. Estas cosas pequeñas, viva o no vive. Ejemplo, ¿qué le puedo decir? Cuando alguien está comenzando un negocio y tiene mala administración, ¿qué puede hacer? Lo puede echar a perder, lo puede quebrar en su nombre. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento, porque no tiene educación financiera, no sabe nada de negocios, no está capacitada para esa área. Y por las cosas pequeñas, ella puede causar estragos grandes. O sea, son cosas pequeñas que pueden causar cosas grandes a nuestra vida. Por eso dice casarlas. Dice cásala, porque puede echar a perder la viña. O sea, sácala. Es su nombre. Quizás en nuestra vida hay cosas. Quizás en nuestra vida, suya y mía, hay cosas pequeñas que no nos estamos dando de cuenta qué es lo que pasa. Amén. Quizás en usted y en mí hay cosas que no hemos dado de cuenta y tenemos que ponerlo a reflexionar con Dios y ponerlo a hacer una meditación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos fallando? ¿Qué estamos pecando? De su nombre. Y quizás no nos hemos dado cuenta. Y estemos cometiendo pecados de omisión. O sea, pecados que sabemos que es bueno y no lo hacemos. Digo, no vive. O sea, nos estamos olvidando, nos estamos descuidando. Estamos cometiendo faltas sin saber la consecuencia. Y eso nos puede estar interfiriendo en comunión con Dios. Puede estar habiendo un obstáculo. Sale. Puede estar habiendo un obstáculo ahí en ese